Hola chicas, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de el video, perdón, el video va enfocado a la teoría de pensamiento y lenguaje generada por la teoría de Chomsky. Y bueno, como primera diapositiva voy a tener las definiciones más claras de lo que es pensamiento y lenguaje. Y vamos a tener que entendemos por pensamiento. Esto es, va a surgir del lenguaje, nos va a servir para formular ideas, nos genera y nos representa ideas mentales y también nos menciona Chomsky que todos tenemos la capacidad de pensar, todos sin excepción alguna. Ahora vamos a tener la diferencia o qué es lo que se entiende por lenguaje y voy a tener que el lenguaje va a ser, o más bien el lenguaje condiciona el pensamiento. El lenguaje es propio de los seres humanos, el lenguaje va a estar instaurado en las personas y también va a tener la importancia de estimular el desarrollo del lenguaje. Entonces, la diferencia entre pensamiento y lenguaje es que el pensamiento surge del lenguaje y el lenguaje también condiciona al pensamiento, que está muy relacionado con lo que traemos con las ideas de Vygotsky. Signos para formular, para razonar y para poder comunicarnos. La teoría o una de las teorías que metió Chomsky para el proceso y para el tema del pensamiento y el lenguaje, una de las teorías es la teoría de la gramática del lenguaje universal, en la cual Chomsky nos va a plantear que los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Esto es que es una condición que no viene predeterminada, sino que es algo innato. La adquisición del lenguaje durante la infancia va a ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, lo que también hemos hablado y les he venido mencionando sobre las palabras básicas que nosotros aprendemos desde la infancia. También nos dice la teoría de la gramática que va a ser una habilidad innata para la comprensión lectora y se adquiere y se desarrolla a través de sus experiencias y aprendizaje de su contexto cultural o familiar. Lo que también estábamos mencionando, o lo que también les mencioné en el video pasado, que este proceso de aprendizaje y este proceso de lenguaje es a partir de las experiencias que voy a tener en la cultura. Lo que he hablado con ustedes respecto a lo que les he mencionado sobre las palabras, la conducta, las experiencias, conforme voy generando y voy nombrando esos símbolos, les doy dando un contexto, les voy dando un sentido, un significado, y entonces va generando ideas, va generando pensamientos. Y también nos dice que los niños emplean el lenguaje, que son los conceptos, inventando palabras, deformando otras y construyendo las frases a su manera. También lo que les había mencionado sobre los ejemplos, cuando no tienen la noción del tiempo, cuando nombran las palabras de diferente manera y ellos van dando el significado. Conforme van creciendo y van desarrollando, van modificando las palabras. Incluso creo que llega a una parte de la edad adulta donde sigues nombrando a ese objeto como lo nombrabas cuando eras un pequeño, o tu familia sigue nombrando esos objetos. Por ejemplo, nosotros si tenemos bebés en casa y no sé, si les decíamos a la pelota de una manera diferente, conforme vamos creciendo, tú le comentas al niño, no, mira, en vez de ahí está la pelota, no sé, ahí está la pota, ¿no? Y lo va generando como parte de su lenguaje, porque son como esta distorsión de palabras que genera Chomsky. Nos menciona que el lenguaje es una construcción social que no para de evolucionar. Todos los días tenemos aprendizajes nuevos del lenguaje. También lo que les estaba mencionando sobre cuando leemos mucho y vamos conociendo palabras y significados o la manera de nombrar las cosas de diferente forma a la que a la que culturalmente se nombra, por ejemplo, lo que también les estaba dando el ejemplo, no es no, el lenguaje y la expresión y la manera de comunicarse también va a variar del lugar donde nos desarrollemos, como se mencionaba anteriormente, la cultura.
Les puse el ejemplo que no es lo mismo un niño que crece en una ciudad, que crece en un pueblo, por ejemplo, o que crece en un barrio. Nos menciona que el desarrollo del lenguaje va a ser una propiedad que actúa independientemente de la inteligencia. Esto nos dice, el lenguaje es una propiedad independiente de la inteligencia. Depende de la manera en la que yo me voy a expresar, no quiere decir que sea o no sea inteligente. Puedo tener un lenguaje amplio y extenso, pero a lo mejor mi inteligencia no es que no sea buena, pero no puedo tener como muchas habilidades. Espero que quede como claro a esta parte. Imitar y repetir no son elementos que interfieran en la adquisición del lenguaje. ¿Está clara esta parte? Nos dice, previo a todo tipo de cultura, ha de existir un componente interno, directivo y organizativo de la mente. Lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Genero un análisis, me genera símbolos en la cabeza, empiezo a dar un nombre y empiezo a formular oraciones y por ende empiezo a gestionar mi pensamiento, perdón. También nos menciona que carecemos de una auténtica aprehensión de la realidad porque nuestras capacidades científico-intelectivas son limitadas. Podemos tener aquí como diferencia que no es lo mismo el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje de una persona que se va desarrollando de una manera normal, si lo podemos llamar así, como una persona de los niños que son superdotados. Estos traen como otros dones. No podemos ser científicamente sabios si no nos empeñamos o nos enfocamos a estudiar y a dedicar esta cuestión al, por ejemplo, como menciona aquí, ¿no? Científico-intelectiva. Al menos que me llame la atención y al menos que tenga las habilidades y de verdad quiera conocer más allá, es conforme lo voy a ir adquiriendo. De lo contrario, este proceso no se da. Ok, ahora les voy a enseñar o les voy a mostrar unas pocas de las investigaciones basadas en las teorías de Chomsky. La primera va a ser la teoría innata del cerebro, que nos menciona que la teoría lingüística de Chomsky es polémica, o igual que otros tantos postulados, y que se puede contradecir. No explica la producción y la percepción del lenguaje en circunstancias cotidianas, sino en estados abstractos ideales. Esto es una de las opiniones de Baron y Müller del 2010 en cuanto a la teoría de Chomsky. Entonces, finalmente se van actualizando. Nos menciona esta parte que son contradictorios las postulaciones que él menciona y que las circunstancias del lenguaje son en situaciones abstractas ideales. Esto es, cuando Chomsky hacía sus investigaciones, estaba como enfocado en una idealización, por ende ellos concluyen que ya sabían el resultado. Entonces, no le dan como tan buen visto. En cuanto a la teoría de la gramatical de Chomsky, eh, Regaider en el 2016 da dos puntos de vista. En la primera menciona que no cuenta con una unanimidad dentro de la comunidad científica y académica. El propio Chomsky ha cambiado de postura en este aspecto y también nos dice que cometió un error en sus postulados sobre la generalización. Más adelante les puse una liga para que vean un video de sí, es una entrevista a Chomsky, como para que se vayan enfocando y dando más una idea de a lo que se refieren. En cuanto al tema del aula, nos menciona que el desarrollo del lenguaje dentro del aula, bueno, nos hace también que se puede generar una habilidad de pensamiento y de lenguaje dentro de un aula. Y nos dice que sí o sí se genera un desarrollo del lenguaje dentro de esta misma. También se adquiere el lenguaje. Nos hace una pregunta, o yo les hago una pregunta. ¿En qué momento se aprende el lenguaje? ¿Cuándo aprende a comunicarse? ¿Cómo se puede ayudar en la adquisición del lenguaje dentro del aula? Les voy a pedir por favor que me contesten estas tres preguntas para la actividad a partir de lo que ustedes creen y lo que viene de la teoría de Chomsky y
a partir de lo que creía Vygotsky. Si son similares, comentarlo, y si son diferentes, es Chomsky decía que el momento en que se aprende el lenguaje es cuando, y Vygotsky decía que cuando se aprende, que cuando se realiza el lenguaje es cuando, y entonces me van a contestar esas tres preguntas. Y aquí abajito está la liga para que puedan entrar a ver ese video. Está también muy interesante. Y con esta diapositiva o con estas diapositivas estaríamos terminando como esta parte de pensamiento y lenguaje a través de lo que mencionan Vygotsky y Chomsky. Entonces creo que ya quedó como más claro las ideas que traemos, esta teoría, y ya nos vamos a ir enfocando y vamos a ir avanzando más en el siguiente proceso. Y por último voy a tener que la fundamentación de la preocupación del lenguaje. La mente humana va a desempeñar un papel fundamental. Cualquier niño y niña están aptos para adquirir y desarrollar gramáticas de alta complejidad debido a la capacidad lingüística innata del ser humano. Enfoque en la capacidad ilimitada del estudiante en descubrir importa más lo que se entrega y desarrolla dentro del aula. Es como las aportaciones o algo de las ventajas de las teorías de Chomsky a través de lo que podemos ver en un aula. Ustedes como maestras o como educadoras pueden darse cuenta de esta parte. Lo repito, mencionan que la fundamentación de la preocupación del lenguaje, la mente humana desempeña un papel fundamental. Nos menciona también que cualquier niño va a ser apto para adquirir y desarrollar gramáticas de alta complejidad debido a la capacidad lingüística innata del ser humano. Y también se va a ayudar a la capacidad del estudiante en descubrir qué es lo que importa más de lo que se entrega y desarrolla dentro del aula. Entonces estamos también como enfocados nada más en la cuestión del pensamiento y el lenguaje, o más allá en la cuestión del lenguaje meramente en un aula. Como les menciono, con esto estaríamos terminando estos dos autores. Los siguientes videos vamos a tocar otros puntos ya más avanzados, y quería que les quedara como muy claro, quería que dominaran un poquito, o más bien mi objetivo es que dominen un poco estas teorías para que puedan contrarrestarlo. Cualquier situación, cualquier duda, quedo pendiente. Les encargo por favor las tres preguntas que les mencioné, que sería la actividad número 2, porque no les dejé, la semana pasada solo les dejé una actividad, esta semana les dejo solo esta actividad, y les voy a pedir que vean el video por favor. Estoy buscando algunos aportes de lectura para podérselos mandar para que puedan leer y estén un poquito como más enfocadas a esta información. Se los vuelvo a repetir, cualquier duda, pues estoy ahí en el chat y con gusto les puedo resolver sus dudas, y nos estaremos viendo el día viernes a las 8 de la noche en nuestra clase en vivo. Cuídense mucho.